Bienvenidos a este documental que desentraña los hilos de la Organización Nacional Argentina. No fue un camino lineal ni sencillo, fue una historia llena de avances y retrocesos, de visiones contrapuestas que se disolvieron en la arena política y en el campo de batalla. En los próximos minutos nos sumergiremos en los años cruciales entre 1852 y 1884 para comprender cómo las piezas de un rompecabezas territorial y político comenzaron a encajar, dando forma a la Argentina que hoy conocemos. La Argentina de hoy en día no surgió de la noche a la mañana. Su organización como Estado-Nación Federal fue un proceso complejo, marcado por acuerdos, desacuerdos y, en última instancia, por la fuerza de los hechos. Todo comenzó formalmente con la sanción de la Constitución Nacional el 1 de mayo de 1853 en la ciudad de Santa Fe. Este documento fundamental sentó las bases jurídicas e institucionales del país, aunque su aceptación no fue inmediata ni unánime. Este proceso de construcción estatal se dio en un contexto cultural e intelectual vibrante, marcado profundamente por las ideas del romanticismo que llegaban desde Europa. En la Argentina, de 1830 a 1860, el romanticismo, un movimiento cultural originado a fines del siglo XVIII en Alemania e Inglaterra y difundido por Europa en la primera mitad del siglo XIX, adquirió un fuerte enfoque social. Buscó construir la identidad nacional en medio de la inestabilidad postcolonial. Los románticos argentinos procuraron una literatura original, inspirada en la naturaleza americana y con un lenguaje propio, diferenciándose de Europa, con el objetivo principal de expresar la realidad del país y contribuir a la búsqueda de un nuevo orden. El romanticismo, con su énfasis en la emoción, la individualidad, la exaltación de la naturaleza y la búsqueda de la identidad nacional, influyó poderosamente en la intelectualidad argentina de la época. Una de sus expresiones más significativas fue la generación del 37, un grupo de jóvenes intelectuales que, influidos por estas ideas románticas y liberales, buscaron construir una identidad nacional propia, desvinculada del legado colonial español, y que participaron activamente en el debate sobre la organización del país. Figuras como Esteban Echeverría, Juan María Gutiérrez, Domingo Fausto Sarmiento y Bartolomé Mitre fueron protagonistas de esta generación. Un año antes de la Constitución, la derrota de Juan Manuel de Rosas en la batalla de Caseros el 3 de febrero de 1852, a manos del ejército grande liderado por Fausto José de Urquiza, abrió un nuevo panorama político. Rosas, si bien representaba un orden, también encarnaba una visión más tradicional y menos ligada a las ideas del progreso y nacional que impulsaba la generación del 37. El Acuerdo de San Nicolás, firmado el 31 de mayo de 1852, designó a Urquiza como director provisorio de la Confederación Argentina y convocó a un Congreso General Constituyente en Santa Fe con el objetivo de organizar constitucionalmente al país. Sin embargo, una pieza clave faltaba en este rompecabezas inicial. Buenos Aires, cuya representación donde la influencia de la generación del 37 era fuerte, mantenía sus reservas sobre el modelo federal propuesto. La rica y poderosa provincia de Buenos Aires, con su control sobre el puerto y la aduana, principal fuente de ingreso del territorio, se resistía a formar parte de la Confederación bajo los términos propuestos. La organización federal implicaba ceder el control de su lucrativa aduana a un gobierno nacional, un precio demasiado alto para su élite, que temía perder su autonomía económica y política. Intelectuales porteños, muchos de ellos parte de la generación del 37, debatían intensamente sobre el modelo de país a construir, oscilando entre un federalismo que consideraban diluía la influencia de Buenos Aires y un unitarismo que, aunque superado, aún tenía adherentes. Esta negativa sembró la semilla de nuevos enfrentamientos. La batalla de Cepeda, del 23 de octubre de 1859, vio el triunfo de las fuerzas de la Confederación lideradas por Urquiza sobre el ejército del Estado de Buenos Aires, comandado por Bartolomé Mitre, una figura clave de la generación del 37 que luego jugaría un rol central en la unificación. Este triunfo condujo a la firma del Pacto de San José de Flores el 11 de noviembre de 1859, que preveía la incorporación de Buenos Aires a la Confederación con la condición de revisar la Constitución Nacional, reflejando la necesidad de incorporar las ideas y demandas de la influyente intelectualidad porteña. Las modificaciones constitucionales exigidas por Buenos Aires, aunque introducidas, no fueron suficientes para asegurar una integración plena y duradera.
Las tensiones persistieron y culminaron en la batalla de Pavón el 17 de septiembre de 1861, a orillas del río homónimo de la provincia de Santa Fe. En esta ocasión, las fuerzas del Estado de Buenos Aires, nuevamente lideradas por Mitre, obtuvieron una victoria decisiva sobre el ejército de la Confederación. Este momento crucial marca un punto de inflexión fundamental en el proceso de organización nacional, haciendo prematuro hablar de un Estado argentino consolidado antes de 1862. La victoria de Buenos Aires también significó el triunfo de una visión de la organización nacional más cercana a las ideas liberales y de progreso defendidas por la generación del 37. Con la victoria de Pavón, el camino quedó allanado para la unificación del país bajo el liderazgo de Buenos Aires y sus ideas federales revisadas. Bartolomé Mitre, un intelectual y político de la generación del 37, asumió la presidencia de la República Argentina en 1862, respetando el nombre oficial que había sido establecido previamente por un decreto de Santiago Derqui el 8 de octubre de 1860. Buenos Aires se convirtió en la sede administrativa del Estado Nacional y se implementaron una serie de medidas para fortalecer el poder central, la creación de instituciones nacionales, la sanción de códigos y la organización del Tesoro Nacional. Estas medidas también reflejaban la visión de orden y progreso impulsada por la élite intelectual de la época. Paralelamente a la consolidación política y administrativa, el Estado argentino se enfocó en la expansión territorial, buscando asegurar el control sobre vastas regiones y facilitar la integración del país al mercado mundial como proveedor de materias primas. Este proceso también estuvo imbuido en las ideas de la época, que veían en la expansión y la civilización el camino hacia el progreso nacional. La expansión territorial, sin embargo, dio a expensas de los pueblos originarios, un proceso que generó un profundo debate cultural y ético, aunque la visión dominante de la época, influenciada por el positivismo que comenzaban a ganar terreno, justificaba estas acciones en nombre del progreso y la civilización. Figuras de la generación del 37 como Sarmiento habían planteado la dicotomía civilización o barbarie para describir la relación entre la cultura europea y las realidades americanas, influyendo en la justificación ideológica de la expansión. Comprendía esta mirada, donde el interior era visto como un obstáculo para el avance de la civilización y el orden institucional. En esta situación se justificaron culturalmente las campañas militares contra los pueblos originarios del norte, el Chaco y la Patagonia, con la idea de extender la frontera de la civilización. Figuras como Bartolomé Mitre y el propio Sarmiento promovieron activamente un modelo de sociedad europeizante, letrada y productora de bienes para la exportación, que debía reemplazar a la Argentina rural y atrasada. El sistema educativo, la prensa y la literatura de la época también colaboraron en la difusión de este paradigma, instalando una narrativa que exaltaba la inmigración europea, la propiedad privada y el trabajo individual como pilares del progreso nacional. La conquista y administración de los territorios nacionales, impulsada con mayor intensidad desde la presidencia de Nicolás Avellaneda y luego con la denominada Conquista del Desierto, llevada a cabo por Julio Argentino Roca en 1879, fue la expresión más contundente de este modelo civilizatorio. Bajo el argumento de que grandes extensiones del país estaban vacías o improductivas, el Estado Nacional emprendió una serie de campañas militares destinadas a someter por la fuerza a los pueblos originarios y consolidar el control estatal sobre territorios como la Patagonia, el Chaco, la región andina y el norte argentino. Sin embargo, estos espacios no estaban deshabitados, ya que eran ocupados antiguamente por comunidades indígenas con sistemas sociales, económicos y políticos propios. La conquista implicó, por tanto, no solo una operación militar, sino un proceso sistemático de despojo territorial, desplazamiento forzado, exterminio y reorganización del espacio bajo una lógica funcional al mercado mundial. Se fundaron pueblos, se construyeron líneas ferroviarias, se establecieron instituciones escolares y administrativas, se promovió la llegada de inmigrantes europeos para colonizar las tierras conquistadas. Esta integración territorial se hizo a costa del genocidio indígena, el silenciamiento de culturas originarias y de la imposición de un modelo social y económico excluyente que marginó a vastos sectores de la población rural y a las identidades no europeizadas. Definir el territorio nacional no implicó solo la ocupación interna, sino también el establecimiento de límites con los países vecinos. El principio del uti possidetis iuris de 1810 fue invocado como base jurídica
aunque la realidad de la dominación efectiva sobre el territorio fue crucial para la consolidación de las fronteras. Finalmente, la fundación de colonias agrícolas y la organización administrativa de los territorios nacionales complementaron este largo proceso de integración y consolidación territorial bajo la autoridad del Estado Nacional, un proceso que también implicó la imposición de una cultura y un modelo de sociedad dominante. Así, a través de complejas luchas internas, acuerdos precarios y la expansión de sus fronteras, se forjó el Estado-Nación argentino. Este proceso de organización no fue solo político y territorial, sino también una profunda transformación cultural marcada por la influencia del romanticismo, las ideas de la generación del 37 y la posterior emergencia de otras corrientes de pensamiento que moldearon la identidad nacional y la visión del futuro del país. Muchas gracias. Locución y guión por Ari Paternostro, fuentes e información por Elena Fernández y edición por Xiomara Toledo.